momento me estoy preguntando, ¿hasta qué punto son necesarios los live action de Disney? ¿Verdaderamente necesitamos que nos cuenten la historia de origen de un villano? ¿O es que ahora con el afán de hacer más dinero, Disney nos hace creer que necesitamos estas historias? Bueno, justamente en el video de hoy vamos a hablar de eso. ¿Cuáles son los errores y cuáles son los aciertos en las nuevas versiones de Disney? Por eso, si querés enterarte acerca de todo lo que opino al respecto de toda la información que puedo compartir, no te pierdas el video de hoy. Hola, ¿qué tal amigos? Y sean muy bienvenidos a un nuevo video en este canal. Como son todas las semanas, hablemos de cine, su canal confiable de noticias cinematográficas. Y antes de comenzar con el video, y como siempre, los invito a que si no están suscritos a este canal, justo abajito en rojo se suscriban, muy importante, y también denle a la campanita para que les notifique cuando subo un nuevo video. De esa manera me van a estar ayudando a mí a que este canal pueda seguir creciendo y yo pueda seguir haciendo contenido de entretenimiento para todos ustedes. No sé si al momento de subir este video ya estamos en los 900 suscriptores, pero estábamos muy cerca y la meta de llegar a los 1000 está a solamente un paso. Por eso confío en que todos ustedes, si es que les gusta este contenido, me van a ayudar muchísimo porque sé que tienen un buen corazón, así que suscríbanse. Y además también les dejo el link a mi canal alternativo justo acá arriba, MR Covers, también abajo en la descripción. Una vez dicho todo esto, vamos a comenzar con lo que tenemos preparado para el video de hoy. Porque cada vez que llega un nuevo live action, la crítica se divide entre los que están de acuerdo y los que no. Y la llegada del nuevo live action de Cruella no ha sido la excepción. Y aunque la crítica ha sido mayormente o en mayor medida muy favorable, también se crearon ciertas cuestiones o se planteó la pregunta: ¿hasta qué punto son necesarias las historias de origen de un villano? Estuvimos hablando un poco de Cruella, yo di mi crítica, mi perspectiva acerca de la película, por eso les dejo la crítica justo acá arriba si la quieren ver, si están recontra interesados, porque les va a gustar, así que no se la pierdan. Y justamente en el video de hoy vamos a hablar de eso, esta pregunta que en el último tiempo se ha generado, porque la realidad es que la idea de que nos vendan precuelas de personajes que ya conocíamos y que ahora nos cuenten su pasado, la verdad que se oye muy atrayente. Me parece que utilicen un personaje con el que ya empatizamos en el pasado y que nos cuenten una historia que desconocíamos acerca de cómo ese personaje se llegó a convertir en lo que nosotros vimos en las versiones animadas que ya conocemos. Me parece que está excelente y es una idea dentro de todo muy original. Pero acá se plantea cierto punto entre gusto y necesario. ¿Puede gustarnos algo? Sí, pero es completamente necesario para el disfrute o para lo que ya conocíamos del personaje. De eso justamente vamos a estar hablando. Porque cuando hablamos de los live action, un poco la crítica se divide entre los que creen que los live action tendrían que reinventar las historias que ya conocen, cambiarlas y volver desde cero. Y después están los que creen que el live action tendría que respetar la esencia y la historia de origen tal y como lo conocíamos anteriormente, que es mi caso. Me parece que una de las versiones más, más bien realizadas o las más acertadas fueron el live action de La Bella y la Bestia y el live action de Aladdin. Películas que tampoco puedo decir que son wow, porque personalmente no estoy muy de acuerdo en las versiones live action. Me parece que las live action permiten explorar cosas que desconocíamos acerca de los personajes y que aún así no nos cambian la perspectiva que teníamos acerca de ellos, o la esencia original que se había creado en las versiones animadas no se pierde. Cosa muy diferente a lo que sucede con las aberraciones, y disculpen si hay alguien que sí disfrutó de estas versiones, pero para mi punto de vista, películas como Maléfica o películas como Alicia en el País de las Maravillas o Alicia a través del espejo, que no tengo hasta el día de hoy idea por qué hicieron una secuela, son películas que no, digamos, representan o no continúan con la esencia original y que después no terminan siendo nada de lo que esperábamos de una película que ya conocíamos. Y después hay otras versiones que se quedan ahí como en el medio, que no son ni tan parecidas pero tampoco tan diferentes, y películas en donde le quitan bases centrales como las canciones, en el caso de
del live action, de tan asqueroso ese live action. Entonces sucede esto y como público a veces esperamos otras cosas. Pero planteándonos directamente en el lado de las historias de origen, que me parece que acá puede haber un gran acierto. El hecho de que no tomen una historia y que nos cuenten la misma, sino que tomen personajes que ya conocemos para contarnos algo que desconocíamos, pero que sigue el hilo argumental de películas que ya existen, me parece perfecto. Por eso el concepto de precuela es muy bien acertado en este caso. Me parece que si Disney trabajara mejor, porque Cruella tuvo sus cabos sueltos, ¿no? Para mí no fue el mejor live action, aunque tampoco es el peor. Pero si pulieran mejor el hecho de mostrarnos precuelas, creo que ahí podría haber un gran acierto. Y es ahí donde yo podría decir, bueno, los live action si me gustan, sigan haciéndolo. Porque me parece que el concepto de precuela está muy bueno porque no arruina la experiencia que ya teníamos con una película. Y el tema acá es hasta qué punto verdaderamente son necesarias las precuelas o hasta qué punto son verdaderamente necesarias las historias de orígenes de un personaje. Porque el hecho de que nos muestren una realidad de un villano, porque creo que tanto en la vida real como en las películas sucede de que para que algo se convierta en malo, alguna vez tuvo que ser lo contrario. Y los acontecimientos o ciertas cosas de la vida lo llevaron a convertirse en ese villano que conocemos. Me parece que es algo aceptable, algo realista, el hecho de que esa historia exista, que es lo que sucedió con Cruella. Como Estela llega a convertirse en Cruella. Y me parece que está perfecto porque es una realidad aceptable, que es lo que pasa. Pero ¿hasta qué punto es necesario esto? Porque me parece que está genial que nos muestren a una Cruella que en algún momento tuvo cierta bondad, que después no termina siendo tan Cruella del todo, pero tiene ahí como ese paso de la bondad a la maldad. Y me parece que está genial que nos muestren eso. Pero cuando nos cuentan o cuando nos justifican hechos que pueden ser aceptables y que pueden ser reales, no digo que no, pero cuando nos justifican los hechos de los personajes o qué es lo que llevó a que se conviertan en malvados, es ahí cuando nosotros empatizamos con ese personaje. Es ahí cuando decimos, ojo, tenía sentimientos. Ojo, no es un villano, en realidad es una persona que trata de curar sus heridas o que simplemente está tomando venganza de algo que lo hizo sufrir muchísimo. Y el problema está cuando empatizamos en el villano. Cuando sentimos empatía por un personaje, ya no termina siendo el malvado que nosotros conocíamos. Los villanos son muy acertados en las versiones animadas de Disney porque no tienen mucho tiempo en pantalla. La realidad es que las películas de Disney animadas nos cuentan la perspectiva del personaje o el héroe que es el protagonista. Y el hecho de que el villano aparezca por detrás simplemente aportando la crueldad o la maldad hace que amemos a esos villanos tan malvados. Y el hecho de que en las versiones no nos cuenten qué es lo que lo llevó a ser malo es lo que lo convierte en un villano tan icónico. Cuando nos cuentan historias como el live action de Cruella, termina siendo que ese villano que conocíamos no termina siendo ese villano icónico, sino que termina siendo una persona con sentimientos que simplemente toma venganza del sufrimiento de su pasado. Y es ahí cuando viene un poco la controversia y todo lo que esto arma entre los sí y los no. Me parece que hay películas en donde, aunque intentaron seguir con el hilo o la esencia de la película, tratan de justificarnos o tratan de agregar escenas de los villanos para mostrarnos cuál es su pasado y después terminamos empatizando. Y me parece que el caso más obvio y ejemplar de esto es el caso del live action de La Cenicienta, en donde la madrastra sí es la mala. ¿Sí? En ningún momento nos venden un personaje bueno porque sigue siendo la mala, sigue castigando a Cenicienta, sigue tratando muy mal a Cenicienta, pero el hecho de que nos muestren su pasado, los sentimientos que tuvo, el hecho de que ella sintiera que el papá de Cenicienta en realidad no la quería tanto, es ahí cuando sentimos y decimos, pobre
de verdad la está pasando mal y por eso es así. Y es ahí cuando la maldad o ese villano que teníamos ahí arriba termina bajando y se termina convirtiendo en un personaje más. El otro hecho que también cambia el cómo vemos al villano es el hecho de que si el villano es el protagonista, siempre va a tener que tener en toda película un antagonista, que es ese más malvado que el propio villano que está protagonizando la película. Y sucede acá un poco en el caso del live action de Cruella. Tenemos a Cruella, que es la mala protagonista, pero en realidad tenemos a la baronesa, que es mucho más mala que ella. Y es ahí cuando en realidad no, a la protagonista, que tendría que ser la malvada, no la vemos como mala, sino que sentimos que en realidad está tratando de luchar contra la baronesa, que es la más malvada de esta historia. Y es ahí cuando Cruella termina convirtiéndose en una especie de antihéroe. No es bueno, porque no es bueno, pero tampoco es malo. Simplemente se está vengando o se está tratando de cuidar a ella misma del mal que representa la baronesa. Y es ahí cuando ese villano que teníamos ahí arriba termina yéndose en picada y terminamos empatizando con un personaje, porque yo después terminé diciendo, pobre. Después terminé pidiendo que no los tratara mal a Horacio y a Gaspar, porque había visto una relación muy linda entre ellos. Y la verdad tengo que decir que esa relación entre ellos me encantó que se llevara, el hecho de que se llevaran tan bien. Pero a la vez no me gustó de que esa Cruella no es la Cruella que conozco, no es la Cruella que los trata mal y que en ningún momento siento piedad porque los trate mal. Sé que es la villana. Y acá el hecho de que los trate mal me daba como cierta empatía y yo decía, no, que se lleven mejor. Y es ahí cuando la cabeza cambia y es ahí el hecho de que ahí la maldad de un villano disminuye. Y ha sucedido en los últimos live action en donde se representan a los villanos que traten o no de continuar con la esencia. En todas las películas live action, creo que a excepción de Gastón en el live action de La Bella y la Bestia, que lo dejaron tal cual, con todos los live action hasta ahora ha sucedido de que llegamos a empatizar con ese personaje o llegamos a sentir cierto cariño por ellos o cierto pesar del que no queremos que le pase nada malo y en realidad es el villano. ¿Y por qué sucede esto? Porque no se están justificando los hechos, que son aceptables, vuelvo a repetir, es algo realista el hecho de que Cruella haya pasado por todo esto y está genial. Pero, a su vez, el hecho de que terminen contando estas historias termina bajando al villano que ya conocíamos. Obviamente creo que un live action no puede arruinar la experiencia de la versión animada. Yo terminé este live action, me voy a ver la versión animada y sé que no son la misma Cruella, aunque Disney trate de hacerlo. En el caso de Cruella, yo creo que dejó tantos cabos sueltos y estuve leyendo muchos comentarios y rumores por ahí. ¿Tiene manera de arreglarse? Yo creo que sí, porque a diferencia de otras películas, me parece que el final no queda tan cerrado. Creo que si llegara a existir una secuela, que es algo que están rumoreando muchísimo, creo que la secuela, si Disney quisiera, que no estoy seguro que lo llegue a hacer, pero si Disney quisiera, podría reivindicar a este villano dándole el lado más oscuro. Si es como dicen muchos de ustedes que dejaron en los comentarios, que este live action en realidad solamente fue el inicio, solamente fue la primer parte hacia el lado más oscuro, me parece que está genial. Que nos justifiquen por qué Cruella se termina quedando con los dálmatas, o que en una secuela nos terminen diciendo que Cruella odia a los dálmatas y ama las pieles y mata animales y lo que sea. Me parece que la secuela podría reparar todo eso y de repente yo podría quedar encantado con esta versión y con la versión que continúe. Sí, pero el hecho de que, o sea, ¿por qué preparar una película para que exista una secuela? Si en realidad nosotros queríamos la historia de Cruella, nos tendrían que haber vendido a la villana desde el principio. No estoy seguro si va a suceder una secuela, pero siguiendo lo que Disney hace y con tanto dinero que quiere, con tanto éxito que tuvo Cruella, no estaría mal una secuela. Y mi miedo es que creen una secuela que no justifique toda esa maldad y que simplemente continúe por el mismo hilo o por el mismo puente en donde anduvo esta precuela de Cruella. Y es ahí cuando, no, si es así, no prefiero una secuela. Porque ya arruina un poco, si nos vamos a una Cruella más adulta, arruina un poco ya después la experiencia que tuvimos de Cruella de Glenn Close. Me parece que aún así este live action de Cruella deja ahí, digamos, como la idea de que, bueno, sí en el espacio, en el medio puede que se haya convertido en alguien más malvada y se llegue a convertir en la Cruella de Glenn Close.
una secuela que arruinara todos esos pensamientos que teníamos, ya ahí podría desbarrancar totalmente a ese personaje. Me parece que ese es el problema. El hecho de que nos cuenten historias de orígenes que son aceptables y que son reales, pero que no son necesarias, o que nos cuenten el sufrimiento de un personaje y que logren que empaticemos con ellos, es ahí cuando lo dejamos de ver como un villano. Y me parece que la base de las películas de Disney, o por lo menos, a ver, Disney es Disney por lo que hizo Walt Disney. Disney no podría haber logrado ser lo que es hoy sin películas como La Bella Durmiente, sin películas como Cenicienta, sin películas como La Bella y la Bestia, sin películas como 101 Dálmatas. Y todas esas películas tuvieron ese villano icónico. Y no existe héroe sin un villano. El hecho de que no hay un villano en una película, la película es aburrida. Porque aunque el héroe sea el protagonista y amamos al héroe, sin un villano, ¿qué hace el héroe? Entonces el villano siempre es indispensable en estas películas. Y Disney es lo que es por esos villanos icónicos, por esos personajes icónicos. Y estas historias, si existieran, si no tuviéramos la base de personajes de Cruella en la versión animada y nos venden como historia original esta Cruella, no lograría convertirse en un personaje icónico, no lograría tener una venta de merchandising, no lograría tener una atracción en Disney World, no lograría nada de lo que ha logrado, simplemente lo ha logrado gracias a que ya existe una Cruella como base. Entonces el error en las precuelas o las historias de origen de un villano están en que nos cuenten o nos justifiquen hechos de sufrimiento que hagan que empaticemos con ellos. Me parece que ese es el mayor error que estas películas pueden tener. Bueno, el video se alargó bastante porque había mucho de qué hablar, ¿sí? Así que nada, espero que hayan podido disfrutar de este video. Me gustaría saber sus opiniones. Dejen abajo lo que opinan acerca de lo que estuve compartiendo y si están de acuerdo o no con las precuelas y las historias de villanos. Bien, llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado. Como siempre, si es que les gustó, no olviden darle like. Muy importante. También suscríbanse justo abajito en rojo y denle a la campanita para que les notifique cuando subo un nuevo video. Nos vemos la próxima semana en otro video en este canal. Como siempre, hablemos de cine.